Bendiciones, amados hermanos, en esta hora continuamos estudiando la carta a los Filipenses. Alabamos y glorificamos al Señor, siempre compartimos la palabra y le invitamos a escuchar el programa La Palabra de la Cruz. La bendición de Dios sea sobre sus vidas y sobre la vida de toda la amplia gama de fieles oyentes de la radio. Bendiciones, amados hermanos y amigos oyentes. El día de hoy arribamos al capítulo 1, versículo 2 hacia el 11 de la carta de Filipenses. Y quiero leer esta porción honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amado Padre, te damos gloria y honra. Gracias, Señor, porque nos permites compartir este estudio bíblico de la carta de los Filipenses. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra y úsanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludos y bendiciones a todos nuestros amados hermanos y oyentes de este programa. El día de hoy compartimos la palabra llamada la conexión. La metamorfosis describe el cambio radical que ocurre en un ser vivo. Podría ser el desarrollo de una semilla en planta adulta, como el de un bulbo, de un gladiolo, o podríamos decir de una gladiola, que es como una cebolla en la raíz. En el verano se seca su parte de arriba, pero la vulva de la planta queda insertada en la tierra. Al llegar las intensas lluvias y un periodo de unos 15 días, la tierra está mojada y la planta vuelve a renacer, saliendo hacia el exterior nuevamente. El índice de diciendo estaba oculta, pero es salido a la luz y comienzan a salir sus primeros tallos verdes hacia arriba, y posteriormente en 2 meses está su floración. Entre ellas están las gladiolas o las llamadas azucenas. El bulbo es pequeño, es oscuro, es feo, pero la flor del gladiolo o de la gladiola o de la azucena es resplandeciente, blanca y olorosa. El intenso olor es ligero y es lleno de color, porque puede ampliar los colores en una gama variada según el estilo y la coloración en la naturaleza, el clima de donde se ha sembrado esta planta. La bellota es pequeña, esta planta podemos ver de que es mediana. Pero si vamos y miramos la bellota
de un roble es pequeña, pero el árbol del roble es grande. Ahora podemos entender entonces lo que la palabra nos comienza a dar a conocer. Algo parecido ocurre con los insectos. Del huevecillo se pasa a una larva, de la larva a la pupa, de la pupa al escarabajo adulto. Estoy dando a conocer el término de la metamorfosis. Una de las transformaciones más espectaculares entre los insectos es la muda de la oruga para ser mariposa. Hay una continuidad en el mismo organismo, pero también hay ruptura, porque la criatura final sobrepasa con creces la hermosura que tenía en su estado primitivo. La Biblia dice que cuando Dios hace una obra dentro de cada ser humano, se inicia un proceso de transformación llamado metamorfosis. Así que esta metamorfosis se denomina como transformación. En el Antiguo Testamento aparece 4 veces. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 2, nos dice esta palabra. Se experimentó que en el monte de la transfiguración, el rostro le resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. El monte de la transfiguración da a conocer la historia que miraron aquellos apóstoles de la transfiguración de Jesús, de Moisés y de Elías, que ellos pudieron entenderlo en el Espíritu de Dios, porque su mente estaba transformada. Pero también hay una palabra que significa metamorfosis en el ámbito espiritual y debe de ser renovada constantemente nuestra mente. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma en el capítulo 12 de Romanos versículo 2 y les dice que debe de ser transformada su mente a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios pone el orden en el interior y se manifiesta en la conducta del ser humano. Es por esta razón de que las personas no pueden decir hoy en día ser cristiano y decir soy cambiado por dentro y no reflejarlo por su exterior. Toda persona creyente transformado su interior, moldeado por el Espíritu de Dios, y si hay evidencia que el Espíritu de Dios está en su interior, tiene que modelar a Cristo en su exterior, en su conducta y en su manera de vivir como creyente. Al fijarnos en la persona de Cristo como se nos muestra en la palabra de Dios, somos transformados progresivamente de gloria en gloria. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, el apóstol Pablo nos dice esta palabra poderosa. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora podemos entender que el apóstol Pablo enseña esta cosa a un grupo de creyentes que se estaban congregando en una iglesia local. Probablemente estamos hablando de la iglesia de Filipos, pero en esta parte nos da a conocer la iglesia de los Corintios. Es importante el efecto que ejerce la palabra de Dios en nuestra vida, y esto puede ser para bien o puede ser para mal de la persona si se resiste a ser cambiado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios y los cambios en nuestras vidas, así como sufre metamorfosis las plantas y los insectos o los animales, el hombre necesita ser transformado por el Espíritu de Dios. Cuando Dios nos transforma, estimula nuestra vida a las buenas obras, al amor y al afecto, y esto lo tenemos dentro y lo reflejamos hacia afuera. Así de que acabamos nosotros echando, como quien dice, fuera de nuestra vida lo que nos sirve, pero reflejando en nuestras vidas lo nuevo que entró no para que las personas le identifiquen, sino que las personas mismas terminarán diciendo de que usted es cambiado y es un nuevo creyente en Cristo Jesús. La transformación personal se realiza en nuestras vidas y en una comunidad de creyentes en Cristo. Si andar en el Señor significa de que usted ya anda en este mundo caminando, pero no es de este mundo.
Su camino va hacia arriba. Ha dejado las, podría decir usted, oportunidades de este mundo. No, ha desechado usted las muchas cosas perecederas de este mundo para estimular su vida a obtener las cosas celestiales que provienen de arriba. A veces es mucho mejor subir la montaña atado uno a otro. La cuerda nos salva de caer al vacío y el esfuerzo conjunto permite que la subida sea más llevadera para todos. El apóstol Pablo usa una palabra llamada comunión o armonía, que se refiere a la palabra que viene del griego koinonia, y lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo se alegra de la conexión que tiene con los creyentes en Filipo. Hay un efecto, hay una transferencia, hay compromiso, hay respeto. Ellos influyen poderosamente en él, mandando ofrendas. No porque las pedía Pablo, no, de su corazón. Mire qué bonito es que algo le nazca de su corazón, no porque se lo obligan, sino porque usted fue tocado por Dios. Ellos fueron tocados por Dios para mandarle ofrenda a Pablo, como un testimonio, una evidencia de que Dios estaba en ellos y había amor, había ese fruto del Espíritu, el amor, para que el apóstol cubriera sus necesidades. Todo esto aporta a la fuerza, al ánimo, a la voluntad, a las oraciones, al ejemplo, a la siembra de la palabra en el corazón de los filipenses, de que demuestra de que la palabra había hecho efecto y metamorfosis en la vida espiritual de cada uno de los creyentes de la iglesia de los filipenses. Ahora podemos entender la conexión por parte de Dios. La Biblia nos informa que Dios es una Trinidad o una deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pablo escribe a los filipenses: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 2. En esencia, el ser único. Existe una pluralidad de personas. No son dioses distintos, como tampoco son meras manifestaciones de deidades. Son tres personas dentro de uno mismo Dios, todas poseyendo todos los atributos divinos en su plenitud. Durante el ministerio de Jesucristo en la tierra, Él dice repetidamente que es Dios en la carne, que perdona los pecados, que afirma haber bajado del cielo y que se apropia de los divinos títulos tales como el yo soy y declara su eternidad. Antes de Abraham fuese, yo soy, dice Jesús. Juan 8:56. Al mismo tiempo Jesús ora al Padre, pide ayuda al Padre, se somete a la voluntad del Padre, promete enviar otro consolador como Él, el Espíritu Santo. De estas noticias aprendemos que el Padre, el Hijo, el Espíritu tiene aspectos que los distinguen. Jesús ora al Padre, el Padre le habla del cielo en su bautismo, pero todos mantienen las características de Dios único. Entonces podemos ver que hay una relación entre estas tres personas de la Trinidad, y esto ocurrió antes de de existir el mundo. El Padre, el Hijo se deleitaban el uno en el otro. Vamos a leer una porción bíblica y vamos a ir a Proverbios capítulo 8, versículo 30. La palabra de Dios nos motiva a que escudriñemos la Escritura cada día. Para poder entender la palabra tenemos que leerla, amado oyente. Dice la palabra: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Quiero leerlo otra vez. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. ¿Con quién? Con él. ¿Quién? Con su Padre. ¿Quién? Jesús.
delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ahí tenemos la evidencia. El Padre y el Hijo estaban juntos. El Padre promete enviar al Hijo al mundo para solucionar el pecado. Vamos a leer Isaías capítulo 42, versículo 1. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Esta palabra la profetizó muchos años antes que naciera. Podemos entender entonces de que el Señor habla a nuestras vidas con mucha anterioridad de tiempo para darnos a conocer la salvación para el hombre ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora quiero leer Isaías 48:16. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y el Hijo acepta la misión. La misión, ¿cuál misión? La misión que el Padre le dio a su Hijo fue venir a esta tierra para salvar a la humanidad perdida. Y vamos a leer el Salmo capítulo 40, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Bendito es el nombre del Señor. El Padre promete dar fuerzas y sustento. Salmos 47, ya lo hemos leído. Isaías 42:6. Entonces podemos entender de que el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios trabajan en conjunto. 42:6 dice esta forma: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y el Hijo se compromete a no echarse hacia atrás, sino a cumplir el plan al que él fue llamado. Isaías capítulo 50, versículo 5 al 6. Ahora dice la palabra del Señor de esta forma: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. El Padre asegura que la misión tendrá un gran éxito para redimir a las personas, para redimir a los hombres. Entonces podemos entender por qué Jesús cumplió el plan de su Padre. Todo estaba escrito desde el principio, amado oyente. Isaías 53, 10 y 11. Estamos viendo la conexión y estamos desglosando los versículos bíblicos, de los cuales les estoy dando a conocer las lecturas de las porciones conectados en el estudio bíblico.
Isaías 53, 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. El Padre estaba dando a conocer, bendiciones, amada hermana. El Padre estaba dando a conocer que su Hijo iba a llevar las aflicciones suyas. ¿Quién? Jesucristo. Iba a llevar sus iniquidades, mis iniquidades, nuestros pecados. Las aflicciones que llevamos como seres humanos, haya recibido a Cristo o no le haya recibido, tenemos aflicciones, tribulaciones, enfermedades. Pero Él iba a llevar todo esto para justificarle delante del Padre. Y le iba a justificar. Así de que es importante reconocer que la muerte de Jesucristo en la cruz no fue en vano. Fue para justificarnos. Aunque muchos viven una vida de pecado y como que Dios no existiera, pero la palabra dice que Él fue a la cruz a llevar todo este martirio que sufrió para justificarnos, porque nos amó. Ni usted ni yo habíamos nacido, pero estábamos en el plan de Dios. Así que la relación de Dios es eterna y las tres personas de la Trinidad significa que cuando la palabra dice Dios es amor, se refiere a la esencia interna, dentro de sí mismo. Las personas se amaban, se deleitaban entre sí, se entregaban entre sí, convivían en una especie de danza infinita entre sí. Así de que la palabra nos da a conocer que somos amados por Dios desde antes de ser creados. Por eso Dios es amor y antes de crear, lo primero que fluye es el amor de Dios. La caída del hombre vino a crear el distanciamiento de Dios del hombre. Pero Dios amó al hombre siempre, pero aborreció su pecado. Marcó el momento de la entrada del pecado, hizo de que el hombre buscara sus propios intereses y se revelara su naturaleza pecaminosa en contra de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande. Todo lo que el enemigo creó en el hombre cuando el hombre se alejó de Dios fue egoísmo en su vida. El amor de Dios estaba ahí, pero el mismo egoísmo del hombre en su naturaleza hizo a un lado los proyectos de los cuales Dios quería para cambiarnos y transformarnos. Dios, sin embargo, nos invitó a volvernos a conectar con su nuevo amor que influía en la unión de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y nos invita día a día a participar del fruto del amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones solo por el Espíritu Santo. Tanto vacío, en tanta naturaleza, tantas personas no se sienten amados. Algunos desean morirse. Algunos dicen no hay razón de vida porque le falta el amor de Dios. La razón por que los hombres experimentan tanto ansiedades, falta de amor, falta de comprensión, vacío en sus corazones, es porque aunque ellos hayan logrado y tengan gran inteligencia, conocimiento, capacidad, grandes empresas, cuentas millonarias,
en diferentes partes del mundo, pero hay algo en el corazón del hombre que necesita a Dios. El hombre y la mujer necesitan a Dios. El enemigo, Satanás, ha robado el amor y el gozo del corazón del hombre, creyendo de que se va a llenar en el dinero. Eso es momentáneo. Unos años más adelante, el interior del hombre llegará el momento de sentir el vacío. Y muchos recurren a acciones equivocadas y algunos donde se miran fracasados de no lograr lo que ellos pretendían tener, se quitan la vida. Pero quiero entender el día de hoy y darte a entender a ti de que la acción del Espíritu Santo trae el fruto del Espíritu del amor sobre nuestras vidas. Y en primer lugar aprendemos a amar a Dios y amar nuestras vidas cuando entregamos nuestras vidas al Señor. Entregamos nuestras vidas al Señor para obtener la vida eterna a través de Jesucristo. Dios produce amor en el corazón y luego plantea que el amor es el principal en el ser humano. Jesucristo aclara que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es amar al prójimo. Toda esta enseñanza de Mateo capítulo 22 del versículo 37 hacia el 39 nos condensa y nos resume de que Dios busca al hombre y lo busca para que el hombre aprenda a amar y a encontrar la razón de su existencia. Ahora podemos entender de que a través del Evangelio el hombre puede experimentar la buena noticia. Y Filipenses capítulo 1, versículo 5 nos da a conocer esta palabra de poder. La palabra de poder que nos da a conocer Pablo en Filipenses 1:5 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros perfeccionará también hasta el día de Jesucristo. Al oír la buena noticia y creer en nuestro corazón, el hombre y la mujer llega a experimentar una obra divina en su interior. Es una obra que comienza en un Dios que elige a las personas antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque está ahí en el Salmo 139. Dice que los ojos de Dios nos miraron cuando estábamos en embrión, en el vientre de nuestras madres. Aún ni los huesos se habían formado, Dios ya nos había visto. Es por eso, desde que ya se da la unión de un espermatozoide y un óvulo, hay un feto ahí en el vientre de la mujer, es un ser vivo. Mira qué bonita esta palabra. Dios nos ama. Somos una obra que Él comienza y Él la terminará hasta el día que nos llama a su presencia. Y como Él nos llama a su presencia, quiere que todo hombre y mujer sea salvo. Que su imagen y su semejanza sea en nuestras vidas y logremos la salvación a través de la persona de Cristo, que nos lava, nos limpia del pecado y nos une a través de su Espíritu Santo hacia el momento glorioso de la vida eterna. El Evangelio llega a los oídos de los hombres, de las mujeres, para reconocer su fracaso moral y que solamente Cristo puede justificarle a través de creer en el corazón de una forma grande. Cuando el diablo te recuerda que eres miserable, que eres una basura, que no sirves para nada, que nadie te ama, el Señor Jesucristo te dice: yo di mi vida en la cruz por ti para salvarte. Yo te amé, aun cuando nadie sabía que ibas a existir. Yo te amé, te dice el Señor. Desde antes de la fundación yo te miré. Ahora esa poderosa palabra, cuando Él le dice a Natanael, debajo de la higuera te vi, te puede recordar a ti en todos los lugares donde tú has estado. Ahí te ha visto el Señor.
La obra salvífica sigue adelante durante toda la vida del hombre. Dios lleva adelante la transformación en aquel a quien Él ha amado. Y nada ni nadie puede parar el proceso de Dios sobre tu vida. Él ha creído verdaderamente de que vas a llegar a la gloria y que su hecho resplandeciente, a como Él crea una metamorfosis en la gladiola, en la azucena, en la mariposa, en los insectos, así también el Señor Jesucristo transfigurará tu vida cuando tú reconozcas que Él es el único que puede cambiarte y llevarte a la fase de obtener ese amor que buscas en las cosas de este mundo, las cuales están en la oscuridad y no sacian el corazón, ni las emociones, ni la vida de los hombres. Ahora puedes entender entonces realmente qué es Jesucristo. El Evangelio parte desde una realidad objetiva, de algo que Dios ha hecho libremente, algo enteramente fuera de nosotros. No aportamos nada, solo creemos que aquello que Dios ha hecho exactamente es lo que necesitamos y quizá una relación de amor con Dios. Jesucristo dice en la cruz, consumado es. Y el pecador, consciente de la gravedad de su pecado, de su situación, contempla esta escena y dice, tú lo has hecho todo. Creo todo en mi corazón. Creo, Señor Jesús, que tú eres suficiente para mí. Algunos dicen, ¿funcionará esto, Señor? ¿Estoy listo para aceptarte o no estoy listo? Pero otros piensan, si el Señor viniera hoy y me hallara en esta situación de pecado, de seguro me condenaría. Otros dicen, hoy no puedo renunciar al pecado, será mañana que reciba a Jesucristo. Pero otros piensan y dicen, es hoy el día que debo de aceptar. Quizás esta noche muera y me pierda. Es por lo que hoy te digo, las oportunidades de conocer a Jesucristo no debes de perderlas. Tú lo has hecho todo, Señor. Tú nos creaste, tú eres suficiente para nuestras vidas. Así de que si un invitado por lo menos rompe una lámpara que tenga usted en su casa, alguien tiene que pagar la reparación. El que ha roto la lámpara o el dueño de la casa para reparar su lámpara. El destrozo requiere una reparación que supone un esfuerzo, porque el dinero representa horas trabajadas. Si se trata de una ofensa grave, trasciende a daños serios y hay dos opciones. En primer lugar, obligar a sufrir al que te ha causado el daño o perdonarle. Jesús nos dice en su palabra, en este evangelio poderoso, de que Él quiere que reparemos las dificultades de nuestras vidas a través del perdón. En vez de exigir el sufrimiento y estar dando a conocer los culpables, es mejor personalmente reconocer nuestro error y encontrar la satisfacción en Jesucristo a través del perdón. El Señor perdona tus pecados, no importa la vida que lleves. Solamente Él te dice, a como está el relámpago que sale del oriente y se oculta en el occidente, así hoy borro tus rebeliones y tus pecados. Ahora, Jesucristo cuenta una parábola de un hijo pródigo que pide la herencia y se marcha de su casa. Cuando por fin tocó fondo y decide volver al padre, este sale corriendo para recibir a su hijo. Da perdón en vez de exigir que su hijo sufra por sus fechorías. Ahora, ellos se vuelven a reencontrar, pero este padre siempre estaba en el balcón, a lo lejos, mirando. No sé, quizás este padre sentía lástima por su hijo, pero lo quería que fuera a probar, que a ver qué hacía con la herencia que le daba. Pero él siempre estaba como quien dice, mi hijo va a regresar. Y usted sabe el corazón de todo padre.
Así de que un día el hijo no tenía nada que comer y cuidaba unos cerdos y aún quería comerse la comida de los cerdos. Cuando reflexionó y dijo, Padre, en la casa de mi padre, dice, hay muchas comidas. Y él pensó, mi padre es un buen padre. Él llegó a la razón, mi padre es un buen padre, porque él a sus siervos le da comida, le da ropa. Ellos tienen derecho a todo. Mientras ellos trabajan en la casa de mi padre, ellos tienen derecho a todo. Entonces él recordó que su padre era bueno aún con los siervos que no eran sus hijos. Y él dijo, me voy a regresar a la casa de mi padre, aunque sea que me gane la comida. Yo te estoy parafraseando esta historia. Aunque yo sea que me gane esta comida donde mi padre, y aunque él ya no me reconozca como su hijo, porque estaba avergonzado de todo lo que él había hecho en contra y se había comido y gastado en cosas malas, todo lo que su padre le había costado y había almacenado en aquel gran capital de dinero. Como él ya no tenía ahora capital, ya no habían amigos, no habían posesiones, no había nada y su vida estaba destrozada. Entonces él regresó para pedirle perdón. Y aquí el Señor Jesucristo muestra a ese Padre amoroso que es nuestro Padre Celestial, que está para perdonarnos, pero que también Él entregó a Jesucristo, su único Hijo, para darnos la vida eterna. Así que el día de hoy quiero compartirte estas palabras de que las personas que comparten la experiencia del nuevo nacimiento es un nuevo renacer, una nueva comunión con el Señor. Es como las personas que han superado la etapa del cáncer. El cáncer es una enfermedad del siglo que está llevando a muchas personas a seres queridos. ¿Cuántas personas han perdido a sus seres queridos por esta enfermedad fatal y triste, en la cual muchas personas se hunden y se deterioran su salud en estar cuidando a sus familiares con esta triste enfermedad de la cual solo el Señor les puede ayudar para salir de esta enorme tribulación en la cual cada persona está sufriendo acerca del cáncer? Asimismo, quiero decirte que cuando las personas están en sus últimas quimioterapias y los médicos descubren de que el cáncer ha retirado y ha dejado el cuerpo de aquella persona, las personas pasan su última quimioterapia sonando una campana de alegría porque han vencido el cáncer. O también recordar el pasado de una operación de corazón abierto donde muchas personas tuvieron un infarto. O quizás aquellos que han sufrido un robo en su casa, aquellos que han perdido un hijo en la droga. Esta experiencia compartida de nuestro Señor Jesucristo nos muestra los momentos de oportunidad que debemos de tener aún. Él como Padre que nos da a nosotros como hijos en la fe espirituales, pero también a nosotros como Padre, las oportunidades, el amor que debemos de compartir y tener aún por nuestros hijos cuando se van por los caminos extraviados. Amado hermano y amigo oyente, el Señor nos lleva a una explosiva dinámica sobrenatural del poder de Dios, de compartir esta experiencia como un Padre terrenal, pero también que la experimentemos desde el ámbito espiritual de nuestro Padre celestial. El apóstol Pablo emplea varias frases para poder describir las cosas que unen a los creyentes en Cristo. En primer lugar, la palabra santos, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Los nacidos de nuevo forman parte de un grupo diferente al resto de los mortales, que ahora en Cristo Jesús somos nueva criatura. Ya no somos aquellos hombres y aquellas mujeres viejas, amargadas, rencillosas, envidiosas, aquellas personas
que solo en nuestro carácter era amargura. Ahora en Cristo somos personas llenos de amor, llenos de pasión por la obra, llenos de presencia, llenos de bien. Y si hay algunas cosas en nuestras vidas, dice que Él las perfeccionará hasta su venida, que nos presentemos como los varones y las mujeres delante del Señor, oh aleluya, de una manera especial y agradable delante de Él. Dice el versículo, en Cristo, Filipenses 1:1. Esta conexión con Dios a través de la obra terminada de Jesucristo en la cruz se traduce en una relación con Él absolutamente envolvente. Es una relación que influye en toda su vida, sus gustos, sus costumbres, su esperanza, sus prioridades, sus amistades. O sea, cuando venimos a Cristo todo lo cambiamos. Y si tenemos que ganar a nuestros amigos del mundo, que estos amigos del mundo los ganemos para Cristo y no sean ellos ganándonos nuevamente para el mundo. Amado oyente y hermano, que están en Filipos, pero hoy puedo decir que están escuchando este programa. Las personas de carne y hueso que comparten un espacio geográfico e histórico se conocen y viven el Evangelio en medio de una vida real. Cuando compartimos el Evangelio con nuestra familia, con nuestros colaboradores de trabajo, la sociedad que vivimos, los vecinos, las personas que nos conocen nuestro avanzar y transformación que hemos tenido en Cristo Jesús. La conexión se vive con personas. El versículo 7 al 9 de la carta de Filipenses del primer capítulo nos dice el apóstol Pablo: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oraciones, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En ciencia es en el espíritu y en conocimiento también en el espíritu. Ahora podemos experimentar que la obra de Dios en el corazón podría llamarse una amistad plus. La amistad plus tiene que ver con el afecto que siente una madre por su hijo. Esta amistad plus tampoco no es enamoramiento, como lo que sienten los jóvenes. Es una amistad que se define el interés que se comparte con algo externo. Comparten el gusto por la poesía, por la música, por el deporte, la acción hacia el servicio del Señor. Se sientan juntos mirando al mismo horizonte, se unen por el descubrimiento de una alma gemela que busca lo mismo. Ahora, o sea, como que usted siente amor por la obra del Señor. Entonces el Señor mira su amor y su pasión por su obra. Como usted dice, voy a ir a hacer evangelismo para el Señor. Voy a ir a visitar a los enfermos del hospital. ¿Quién lo manda? Es el Señor. El Señor se siente también ese amor. Este es mi hijo que anda evangelizando. Este es mi hijo que anda orando por los enfermos. Este es mi hijo que está haciendo mi obra. Esto es entonces compartir nuestra alma gemela desde una entidad espiritual hacia el servicio del Señor. Esto se llama amistad plus.
Pero una amistad plus en el Señor nos introduce a un elemento nuevo. Es un lazo, es un compromiso, es una pasión, es un amor vivo que proviene del fuego de la relación, de la oración y el Espíritu de Dios entre unos y otros hermanos. Ya vamos hablando entre el término de armonía o coinonía. Esto se crea en la unión y viene a crear el fluir del amor, de la unidad, del fruto del Espíritu Santo de Dios en los corazones de los creyentes de una congregación. El interés que compartimos en el amor de Dios tiene que ver con la gratitud por su don y cómo servir con nuestras vidas al Señor. El que no ha nacido para servir, pues no sabe cómo vivir, amado amigo oyente. Proverbio 17:17 nos dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbio 18:24 nos dice: el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Así que este compromiso te lleva a preocuparte por tus amigos. ¿Cuánto le has predicado la palabra? ¿A cuánto le has anunciado el evangelio? ¿Cuánto ayuno y oración haces por tus amigos para que se acerquen del Señor, para que solucionen sus problemas, sus enfermedades, para que ellos sean salvos? El Señor hoy te recuerda. Hay una amistad plus y existen también excelentes amigos. Esto te lleva a preocuparte por tus amigos, a cuidar de ellos, a percibir sus gustos, a acordarte del día de su cumpleaños, a saludarles de una forma. No todos son amigos, sí, pero existen amigos, estimado hermano y amigo oyente. Ahora, Proverbio 27:14. El que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará. El Señor nos manda entonces a que bendigamos a nuestros amigos en lo oculto. No lo hagamos en público. Ahora, el amigo que se muestra solidario cree lo mejor, pero al mismo tiempo ofrece cordial consejo en un momento adecuado. La frase del hebreo que significa consejo del alma sugiere tres partes. En primer lugar, un consejo que parte del deseo del alma de bendecir a otro. En segundo lugar, un consejo basado en la experiencia almacenada en el alma. Y un tercer consejo es que nace de la apertura del alma hacia el otro. Hay transparencia, hay sinceridad. Así de que es importante escuchar bien, identificarse con las luchas de su amigo, comunicar y decirle: amigo, estoy contigo, pase lo que pase, estoy contigo, escúchame, te voy a ayudar en lo que pueda. Algún día entonces Dios recompensará esto que tú estás haciendo, o quizás ese amigo también venga próximamente a los pies de Jesucristo. El mayor amigo para nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Proverbio 27:9 dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Ahora Proverbio 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hay niveles de amistad. La amistad plus, basada en la vida de Dios compartida entre uno y otro, no garantiza la misma intimidad con todos. En Filipenses, Pablo escribe de parte suya y de Timoteo, su fiel colaborador: no tengo otro como él. Llega a decir el apóstol Pablo en Filipenses 2:20. Pablo y Timoteo habían viajado juntos, habían servido juntos en el evangelio, habían sufrido juntos muchas dificultades y compartían todos estos lazos de sufrimiento en ellos. Epafrodito, uno de los creyentes de Filipos, también se goza de una consideración especial por el apóstol Pablo como un compañero de milicia que ministra en sus necesidades.
por haberle llevado una ofrenda de la iglesia de Filipo a Pablo a la cárcel en Roma. Se ha sacrificado para llegar a Roma, enfermando a punto de perder la vida. Y ese compañerismo en el sufrimiento por el evangelio forja un vínculo especial. La unión no es tan estrecha como la que Pablo tiene con Timoteo, pero es notable. Ahora, con los creyentes en general, Pablo comparte una amistad real, aunque menos intensa que con Timoteo y Epafrodito. Os tengo en el corazón. Pablo y los hermanos han vivido juntos una historia que se remonta a la primera visita del apóstol a la ciudad. Y ellos fueron los primeros pinitos, podríamos decir, en la iglesia nueva. Pero, las primeras plántulas, las primeras plantas en la plantación de Filipo. Pero ellos han luchado juntos para ser fieles al Señor en medio de ese mundo hostil. Pablo se alegra de la comunión real de todos estos que son participantes conforme a la gracia en medio del sufrimiento. Pero también llama la atención los efectos que produce este tipo de amistad en el pueblo de Dios. La conexión personal obra cambios benéficos en unos y otros. Adelanta la transformación espiritual. Ahora dice que nos imparte fuerzas para seguir adelante. Cuando Pablo dice que en mis prisiones todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, lo dice en Filipenses capítulo 1:7. Él nos quiere decir, al participar en las alegrías, en las tristezas, se me plasma a través de llamadas, de visitas, de conversaciones, después de reuniones. Cuenta conmigo, estoy contigo, en esto estoy. Ahora el amor de Dios se vuelve más presente, más real. Pablo declara a los filipenses que Dios le es testigo de cuánto le ama, de su entrañable amor de Jesucristo. Filipenses 1:8. De esta manera, Dios ha derramado en el corazón de Pablo el amor que lo transmite al redactar esta carta o epístola a los filipenses. Él dice que abre las puertas del cielo a mayores influencias espirituales, en el que afirma que la oración tiene poder como creyente cuando usted tiene amor en su corazón. Filipenses 1:19, como el Padre sostuvo a Jesucristo, así Cristo en el apóstol suple ánimo, valentía, constancia. El resultado es que todo lo que ocurra, sea bueno, sea malo, servirá para adelantar la transformación a la imagen de Jesús. Esto significa resultar en mi salvación, o sea, sotería es la palabra en el griego. ¿Te hace mejor persona? Pablo ora por los filipenses, por su amor, para que crezca en el discernimiento, para que lleguen a la estatura perfecta, a como le dijo en Efesios 3:14. Pero él también pide otro nivel, para que lleguen a un amor sensato y sabio. Filipenses 1:9. Este es el cordial consejo del amigo. Pablo ha afirmado su amor y su compromiso incondicional, por los cuales dice que intercede ante el trono de la gracia del Señor para que crezca su amor. Ahora podemos entender entonces, amados hermanos y amigos, de que dice él en Filipenses 1:27, que no hagan nada por contienda, por vanagloria no, dice Pablo, ni por murmuración no, Filipenses 2:14, y que una serie de personas concretas traten de llevarse mejor, Filipenses 4:2-3. La producción de esta conexión genera cambio, Filipenses 1:10-11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Es posible cambiar a otra persona? En nuestros tiempos uno de los valores más preciados es que el otro me acepte tal como soy. Los que se juntan en pareja se alegran si el otro no les somete a presiones de ningún tipo, ni exige cambio de ninguna forma. Nos rebelamos contra los intentos de una madre absorbente o de una vecina
de que nos quiere obligar a seguir su línea. Pero tarde o temprano nos encontramos con personas cercanas que necesitan un cambio. Un hijo que no estudia necesita una madre que le motive para que estudie y cambie su actitud de no estudiar. Un cónyuge que le puede restar importancia o se distrae necesita de que algo le motive para levantar el ánimo de su relación conyugal y no vaya al fracaso por esa distracción. Una abuela con mal carácter necesita cambiar su mal carácter para ser la abuela idónea que quieren esos nietos. Un jefe abusivo necesita cambiar su carácter de jefe abusivo. Y todo esto que estoy mencionando, solo una relación estable con el Señor nos puede llevar a través del amor y del fruto del Espíritu de Dios a ser esas personas cordiales y afectuosas de las cuales el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de los filipenses. Pablo no les regaña. Pablo lo que hace es que les motiva a que sigan creciendo, que ellos están dando los primeros pasos y que perduren en la fe, en el amor, en el compartimento, en la armonía, en la unión. ¿Es posible meter la mano en el corazón de las personas para cambiarle? No es posible, amado amigo y hermano, pero con nuestras acciones sí podemos lograrlo. Hay varios métodos que normalmente se prueban. Hay personas que ignoran a otros para desviarlos, para crear el roce, los silencios, la frialdad, mantener la distancia creyendo que puede cambiar la persona de esta forma. Otros lo hacen de esta forma para no cambiar también. Otros le aceptan sin reproche. Algunos piensan que la amistad consiste en una defensa a la ultranza del amigo, haga lo que haga. Escuchamos sus penas y le damos la razón. Es maravilloso. Pero la culpa siempre la tienen en su corazón. Otros juzgan sin piedad. Y así hay muchas cosas. Otros analizan sin criterio. Los que optan por la psicología prefieren indagar las raíces del comportamiento humano para descubrir el daño de pequeño, los traumas en la familia, los complejos, los bloqueos, las terapias. Muchas veces consisten en todo esto, en largas conversaciones para desenmascarar los abusos del pasado. El fin es confrontarlo y liberarte de tu influencia perniciosa o perjuiciosa, eligiendo una respuesta vital y diferente. Ahora quiero decirte, el apóstol Pablo nos demuestra una alternativa para lograr el cambio en los demás. Era evidente que los filipenses necesitaban portarse de otra manera para superar sus divisiones internas. Ellos tenían divisiones, sí. Y seguir luchando por el testimonio de Cristo, pero juntos, unidos entre sí. La manera en que ellos trabajaban era independiente. No había armonía. Entonces Pablo los cita a la armonía, al afecto. Ellos tenían buen corazón, les gustaba ayudar. Pero había algo, la división les estaba dañando y no podía haber conexión personal para servir estimuladamente como hijos de Dios. Ahora podemos entender que la esencia de la conexión que transforma consiste en darnos cuenta de que hay algo más poderoso en nosotros y es cuando la vida que vivimos en Dios está arraigado en impartir la sanidad de la cual solo la podemos recibir de Dios y impartírsela a otro. El mismo Señor Jesucristo oró por la suegra de Pedro cuando tenía fiebre y reprendió la enfermedad y ella sanó y posteriormente le servía. También limpió al leproso, le devolvió la vista al ciego, restauró al paralítico, echó fuera aquella legión que tenía el endemoniado de Gadara. Ese Cristo mismo que está en la palabra, en los evangelios, que vivió en esta tierra hace más de 2000 años, es el mismo que vive en nosotros por su Espíritu Santo.
Amado creyente y hermano, solo Dios nos puede dar la sanidad y la liberación. Para que todo creyente reciba sanidad y liberación, también debemos darnos cuenta que es bello y es hermoso en nuestra vida darnos la oportunidad de cambiar, y que el tiempo que nos resta, que solo Dios sabe, hasta el último día del suspiro en nuestras vidas, deberíamos de procurar cambiar nuestras actitudes, a como el apóstol Pablo le insta a los hermanos de Filipenses. Dice Filipenses 3:15, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. El Espíritu hace reformas en nuestras vidas desde dentro hacia afuera. Y si contamos con ello, eso todo andará en nuestras vidas. Pablo se lo dice a los filipenses y también nos recuerda esta palabra poderosa a nosotros como creyentes actuales de la época del siglo XXI en el cual estamos. El apóstol hace varias cosas con los filipenses y le enseña a colaborar con Dios para la sanidad de la vida de sus hermanos y hermanas en la fe. En primer lugar, debemos tener una prioridad como ejemplo. En nuestro pensamiento, Pablo nos expone su pensamiento respecto a la experiencia que él tenía en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel, pero dice el Señor, dice, regocijado en el Señor, otra vez digo regocijado. La cárcel no le quitaba el gozo al apóstol Pablo. Es por eso que pone el ejemplo de Timoteo y Epafrodito delante de los filipenses, que le habían ayudado en todo momento. Habían sido fieles amigos con él. También habla del esfuerzo constante para llegar a hacer todo lo que Dios quiere para él. O sea, él le dice, yo no soy el hombre perfecto, pero en Dios yo estoy llegando a hacer lo que Dios quiere de mi vida. Al final le dice, sed imitadores de mí. Filipenses 3:17. Un ejemplo de esta vivencia cristiana, podemos ver entonces lo que la palabra nos dice. Dios quiere que cambiemos y que vivamos una vida que rebose de integridad, de sencillez, de coherencia, de amor, que seamos imitadores de Él día a día. Esto nos ayudará a empujar a los demás a una buena dirección, que las demás puedan ver de que Cristo está en nuestras vidas. La afirmación de lo que hay valioso. Si el otro o la otra persona no ha conocido a Cristo, o si el otro ha conocido a Cristo, entonces tiene una vida nueva en Dios, una nueva criatura. Somos coherederos de la gracia por la vida que obtenemos en Cristo Jesús por el Espíritu de Dios, y la paz la podemos lograr en nuestro interior a través del Espíritu Santo de Dios. Pablo empieza así con los filipenses. En vez de echarle en cara sus defectos, él se recrea y les dice las cosas buenas y positivas que tiene, las cuales les persuade que las aumenten en su vida y que el Señor perfeccionará la buena obra en sus vidas, para que esto les motive a ellos y les hace sobresalir la excelencia de sus virtudes que tienen como creyentes, de las cuales no las dejen ahogar por las pocas cosas de menos importancia en su vida. Afirma lo que hay de valioso en el corazón de ellos, así de que también les motiva a que hagan una oración solidaria. Pablo les dice que ora por ellos, que ellos oren, o sea, así como yo oro por ustedes, también ustedes oren. Pero en su oración no se nota un tono crítico, sino que él les dice, tomen mi ejemplo, yo oro por ustedes. Entonces él les dice, también hagan lo mismo ustedes, oren. El Señor arreglará todo, el Señor les va a cambiar. El Señor va a hacer un toque en su vida, pero va a ser a través de la oración. Así que su oración parte del reconocimiento del milagro que va a ocurrir en su vida, va a ser a través de la oración. Así que, amado hermano y amigo, este poderoso efecto de la conexión personal entre los hijos de Dios nos lleva a plantear las medidas prácticas. En primer lugar,
vamos a valorar la conexión. Los creyentes del Señor han puesto en su vida esta poderosa palabra a través del tiempo, no para huir de las dificultades, de las asperezas, de las grietas que hay en nuestras vidas, sino para que el Espíritu de Dios nos moldee, nos cambie, nos ayude a sanar esas heridas, esas grietas, esas tristezas, esa falta de comunión con el Señor. Porque hay mucho pueblo que hoy ha dejado de orar, ha dejado de ayunar, ha dejado de leer la palabra. Necesita sanar y encontrar esa transformación a través de una relación en el Espíritu de Dios. Así que trabajar la conexión es estar unido a una vida plena en el Espíritu, a nuestro Señor Jesucristo, conectado a través de la oración con el Padre. Si te das cuenta de algo poderoso en ti, hay algo valioso en nuestras vidas. Y es que a través de la oración podemos obtener fuerzas y aportar sanidad a otras personas. Aprender a escuchar, aprender a dar buen ejemplo de nuestro comportamiento, a cuidar nuestras vidas, a esforzarnos en la oración. Si se abre la puerta para dar, es un cordial consejo. Pide la dirección al Señor. ¿Cómo va a infundir palabra de vida a tu hermano o a la comunidad de personas que no conocen a Jesús? Así Dios adelantará esta metamorfosis de cambio, lo hará en tu vida y también lo hará con las personas que están a tu alrededor. También te usará el Señor para que sea un canal divino de bendición para todas aquellas personas que quieran entrar por el camino de conexión personal a través de Jesucristo hacia un cambio glorioso para llegar al Padre. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Este ha sido el momento que Dios nos ha llevado a compartir la palabra del capítulo 1 de Filipenses. Dios bendiga sus vidas. Será en otra ocasión en el programa y la bendición de Dios sea en su vida. Amado Dios, te damos gracias por haber compartido esta palabra. Quédate en la vida de cada hermano y cada amigo. Llénalo de tu presencia, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.